Hola muchachos. Hola, maestra. Pensé que no estaban. Dije, ya se fueron a almorzar. De hecho, ya me voy. ¿Qué te vas? Dudas, más dudas. Más dudas. ¿Con quién empezamos? ¿Con Juan Carlos? Con toda la tarea. Con Ah, toda la tarea. ¿Cómo se hace el 1? ah. A ver, una duda tenía Juan Carlos que ya se me olvidó. ¿Cómo compruebo que me salió el filtro? Ah, ya me acordé, es la tuya. Aparte del 707. No, con eso se comprueba. Sí. Bueno, enséñalo, porque luego no lo hago bien y no me sale. ¿Cuál era el pasa qué? Pasa altas, Los altas. pasa bajas. Pasa altas, Bueno. pasa bajas. No, todos se comprueban igual. Más cambia la forma. Ok. Maestra, yo también tengo una dudilla. ¿Qué pasó, Pablo? Maestra, para sacar la frecuencia de corte en un circuito pasa altas, ¿es igual que en el pasa bajas? Sí, Nada más lo que diferencia es el bode. el bode. Ok. ¿No No, cambia la muy ecuación de bien. magnitud? Ah, sí, esa también cambia. Pues, pero para sacar la frecuencia de corte es la misma. Ah, pero la frecuencia de corte simulada o en cálculos. Yo pensé En que simulada. Los. En cálculos no cambia todo, porque cambia la ecuación. No me la quiere pasar. frecuencia de corte despejada, maestra. Es que no pudimos despejarla. La frecuencia de corte despejada. Para el pasa altas. Para pasar. Ah, no, si a ustedes les toca. ¿Cómo? Sí. La de magnitud, sí es la de F sobre FC, sobre la Sí, raíz. entre la raíz de 1 más f entre fc al cuadrado. Y esa la despejamos para sacar la frecuencia de corte. Sí. El Oscar se tardó 1 hora, maestra, ayer y no pudo. Ustedes y la álgebra es un despeje como de 15 minutos máximo. Quemando. O sea, Hacen los mismos pasos que les hice para el pasabajas. Nada más porque ahora en lugar de tener un 1 arriba van a tener una F entre FC. ahí está el problema. No, porque va a llegar un momento en el que se suman. Hagan los mismos pasos que yo les había hecho y al fin, bueno, hay un paso donde lo dejan lineal la ecuación y pueden sumar los parámetros. Ayer hasta estábamos usando la chicharronera, maestra, y no nos salió. La chicharronera. Nos salió cuadrado. Estábamos haciendo un desastre, maestra. No, muchachos. Saca todas las dudas, Oscar. Oiga, y cuando en un pasa altas, una señal de 120 Hz al 1%, 120 Hz es el 1% o hay que sacar el 1% de 120 Hz. No. La magnitud es al 1% y la frecuencia es 120 Hz. Y ustedes, según yo tengo entendido que ese ejercicio les pide encontrar la frecuencia de corte para que ocurra esas dos condiciones. Ese ejercicio ya lo hicimos, ¿no? Un ejemplillo. El 13. Así es. Sí, ya conmigo hicieron un ejemplo de cómo despejar frecuencia de corte con el filtro pasabajas, pero hay uno que viene para el filtro pasaltas que hay que despejar la frecuencia de corte. Ajá. ¿Qué es lo que se están peleando? Con el despeje. No la pasa. ¿No lo pasa? No, Please. tienen que hacerlo. Ahora sí, de su tarea va a venir unas cosas para el examen. No va a ser como en control, que venían cosas diferentes. Pero por eso, Díganos 120 cuáles. Hz, hay que sacarle el 1% o 120 Hz es 1%. No, La en magnitud, 120 Hz Oscar. tiene que dejar una magnitud del 1%. La magnitud es el 1%. Ajá, Es lo mismo que el pasabajas, pero sí. frecuencia de Quedaría, corte es quitándole diferente. el porcentaje, les quedaría .001. Así es. Ahí está, Juan Carlos. ¿Cuánto te quedó R?
de S. Sí. A ver. Saca las 10. dos, Pablo. Bueno, el 13 todavía no lo No me hago, acuerdo. ¿El qué? pero el 13 todavía no lo hago, pero tengo el 12. El que sea, es la misma. Ah, ok. 10.61 kilos. Sí, es paso altas, ¿verdad? El 12 es Bajas. pasabajas. Pasaltas es el 13. Ah, No, entonces este no es, este es paso altas. pasaltas no he hecho ni uno. El pasaltas, maestra. No, no te A ver. creas. Este sí Ese es es paso bajas. pasabajas. Sí. Sí. No, ese es pasabajas. Ujú. Sí, es Entonces dame el del pasabajas. El que ya tienes hecho. ¿Qué tienes hecho en pasabajas? Sí. Y ya tienes Pasabajas. acá, ya tienes en ecuación la magnitud de las frecuencias que les pedí. Ajá. Ah, perfecto. Entonces ¿cuánto les quedó la resistencia? 10.61 61 kilos. ¿Y el capacitor? de 1 nano. Ok. Un nano. Esto se checa con bode. Ah, Siempre se checa con 1 kHz. No, es que el bode es el barrido en frecuencias de todo el rango, indistintamente de lo que tengan aquí. Pero si hacen la Ok. simulación en transitorio, sí hay que estarle cambiando esta frecuencia. Ok. Voy a checarlo ahorita con el bode. Voy a poner escala lineal para que coincida con sus magnitudes que les dio en libreta. Mañana me va a pedir simulaciones. ¿Eh? Mañana me va a pedir en el examen simular. No, Ah, qué no, bueno. la simulación no. La simulación es para que comprueben si estaban haciendo bien las cosas. ¿Qué me pasa? Maestra, pero en estos ejercicios no pide la magnitud, de todos modos la sacamos. No pedí la magnitud, es que hay algunos que sí piden magnitud. Sí, pide para Nada más comprobar como en si dos. pasa o no. Para el bode, ¿no? Es que no me acuerdo en cuáles sí pedí, ahorita les digo. Esta no sé ni cuál es. ¿Dónde quedó su tarea? ¿A qué hora es el examen? A las 9. ¿De 9 a 1? Es la que dice tarea 1, No. alumnos. Tarea el 1, sí estaba, ni la vi. Aquí está. Sí. ¿Cuál es? El que me estaban diciendo. 13. Es 2 horas nada más de examen. Ahorita necesito que me digan a qué hora va a ser su examen de teoría. Bla, bla, bla. En los que dice es a partir del 12. Sí. Les pide encontrar magnitudes en diferentes frecuencias. Maestra, ¿sí que cree que acabemos el examen en 2 horas? Sí, sí, me hacen la tarea, sí. Si le entienden. Los que no le entiendan, de plano no van a acabar ni en 5. Maestra, pero pásenos esa formulilla y con eso tenemos. No, esto que Sí, usted. por favor. Media hora más, maestra. No, Por las porque les dudas. falta todavía una hora de 3 examen horas. de teoría. Son 3 horas en total por el examen de teoría. Media hora para Maestra, ¿cómo alcanzar a le subirla. parece? A ver, Juan Carlos, ¿cuál frecuencia es la de corte? Me salió 15 kilos. 15 kilos completos. Ujú. Entonces, en 15 kilos me está dando, estoy utilizando el cursor 2. Entonces, X2 es 700, perdón, X2 es 15 kilos y Y es 706 milis. Entonces, ahí sí está la frecuencia de corte. Aquí es como ven el dato de magnitud que les está dando en libreta. En Y2, si utilizan el cursor 1, pues es Y1. ¿Cómo Ahora le otra puso frecuencia. ¿Cómo le hizo para poner el dato exacto? Le dan clic derecho, Ajá. le ponen en set X value y ahí le ponen la frecuencia. Ok. Otra frecuencia, 400. 400 Hz les está dando 999 milis, que equivale a 0.99 de magnitud absoluta. ¿Sí les Sí, coincide con sus sí. datos? Sí. Así se comprueban. Y la de, póngala de 500. 500 kilos. ¿qué? 500 kilos. kilos. No, en el 1, en el cursor 1.
500 kilos. 29 milis, creo era. En 500 kilos nos está dando 29.99 milis. Aproximadamente son 30 milis. Sí. Esa es la frecuencia. 3%. Ujú. Sí. Así es. Y con eso comprueban. Así comprueban sus filtros. Y debe de coincidir teoría con práctica. Esto de la simulación más que nada les sirve a ustedes para ver si están haciendo las cosas bien. La Y es la magnitud. Y allí es magnitud. Y configúrenla en absoluta, porque si la ponen en decibeles, pues hay que hacer la conversión. Entonces En mañana un sí nos va a decir. ejercicio, me acuerdo que en un ejercicio, porque me preguntaron los del otro grupo, viene que me saquen la conversión de decibeles a absoluto. Sí. Era lo de 20 log, ¿no? Algo así. Ajá, es eso. ¿Otra duda? Pues sería Oscar, sácala. el valor de Y1, ¿no? Ponerlo en la... para pasarlo a logaritmo. Ajá. Sí, a decibeles. Sí. La otra forma de que me los comprueben, voy a poner la frecuencia de corte en la señal de entrada, le voy a poner 15 kilos y lo comprobamos con el transitorio. Nada más aquí hay que configurar el tiempo. Entonces, si queremos 10 ciclos entre la frecuencia, nos da 6.63 exponente a la menos 4. Y activan el Tmax. Uy, me faltó más Tmax. Más chiquito. Que está quedando como cuadrada. Ahí está. Para comprobar eso, pues nada más con sus cursores miden el pico más grande, la cresta máxima, perdón. Hay una que dice esta, la de Gutu Yemax. Y con eso nos va a dar el valor. Ay, ¿cuál es? Es cursor 2. Nos está dando .706 o .707 aproximado, que es la frecuencia de corte. ¿Sí? No. La otra que me dijeron es la de 500 kilos, la que me acuerdo. Entonces le cambio a 500 kilos, que es el 0.5 megas. Lo corren. Ah, me faltó configurar eso. Son 10 entre 500 kilos. Ahí está. Nos está dando 0.02 milis. Exponente a la menos 3. Ahí está. Pero le va a faltar. Todavía no se estabiliza el transitorio. Tengan cuidado con el transitorio. Si se ve que está todavía decayendo, hay que cambiarle el tiempo. Le pongo unos 6. Y hagan más chico el Tmax. Ahí está. Hasta que se estabilice. Y ya nos posicionamos en la máxima, en el voltaje pico. Y tenemos Y2. Nos está dando 30 milis. 30.1 milis. Entonces, con eso me comprueban en el tiempo. Nomás hay que cambiar frecuencias y estar checando ya hasta el final de sus ciclos, cuando ya se pasa el transitorio, cuánto es el voltaje pico de la señal senoidal. Y debe de coincidir tanto con bode como con transitorio, ¿eh? Okay. No se va a usar multisim, ¿verdad? Ni eso. ¿Qué pasó? Todo es escrito. Todo está escrito. Y en los notch y pasabandas, Ajá. para la frecuencia de corte a la hora del diseño, también hay que sacar las magnitudes. No, esas se las pedía nada más en simulación. ¿Cuál era? Los últimos.
El 18. Según yo no, porque no les saqué la fórmula de la frecuencia. Por Bueno, ejemplo, el 23 les pide encontrar todo. Ahí sí nomás les da la frecuencia de corte. Como es filtro notch, nada más sería la frecuencia donde va a atenuar. Y les pide sacar magnitud, les pide sacar fase y les pide sacar la función de transferencia. La ecuación. Aquí yo les recomiendo que lo diseñen, me saquen el valor de las resistencias, el valor de los capacitores y a partir de ahí me saquen la función de transferencia. No me la saquen genérica porque está bien compleja, ¿eh? Entonces ya con unos valores establecidos, ya me sacan función de transferencia, luego la magnitud y luego la fase. entonces proponemos capacitores y resistencias para sacar R1 y C1. Sí, el mismo procedimiento que hicimos en clase. Ah, ok. Ya tienen la frecuencia. En el que hicimos en clase, la frecuencia de corte era de 400. Ahora va a ser de 1 kilo. Y me hacen todo lo demás del despeje. Me proponen capacitores y una resistencia y me despejan lo demás. Y ya cuando tengan la magnitud, pero ya de esos valores fijos, ahora sí me van a utilizar esa magnitud para sustituir estas frecuencias, perdón. Pero nada más de esa frecuencia de corte va a ser. No va a ser genérica, ¿eh? Maestra, en el filtro notch, la R1 también tiene que estar entre 1 kilo y 1 mega. Todos. Para cualquier filtro. No tiene que ser electrolítico. Y para Y los pasabajas, para el pasabandas, nomás era una comprobación que tenían que hacer que no me acuerdo dónde estaba. Si no da R Esta. minúscula, ¿cómo saca ¿Qué? RH y RL? Si no da, usted la proponen, R minúscula ustedes la proponen. Acuérdense que iba muy chiquita. Ok. Pero Para la que dé más cero, chiquita ¿no? que pueda, ¿mande? Para que se vea cero, ¿no? Algo así era. Para que se vaya a 0 decibeles o a 1 de magnitud absoluta, la banda de paso. Entre más chiquita se va a ir más a la banda de, bueno, va a llegar más al 1 absoluto, que es cuando no atenúa ni amplifica sus señales. Pero también considerando que entre más chiquita va a afectar las resistencias. El chiste es que se involucren las dos condiciones, que la resistencia esté arriba del kilo y abajo del mega y que R sea chiquita, para que jueguen con eso. Ujú. Y para enseguida de ese, ¿Cuál número? ¿Cuál, Juan Carlos? el 18. El 18. Este está sencillo. Ustedes, me acuerdo que ya hicimos el diseño de un filtro pasabandas. ¿Se acuerdan? Sí. Pero lo hicimos Sí. sin seguidor, ¿no? No lo hicieron con seguidor. En la simulación Ah. hicimos con seguidor. Ah, sí, Pero la nomás simulación sí. hicimos la pura simulación. No, también Sí. hicieron el procedimiento. Lo hicimos en clase. Pero ¿cómo analizamos ahí el circuito para sacar la función? Con ¿Cómo seguidor. analizan el circuito o cómo sacan los componentes, los resistores y capacitores? Los resistores y capacitores, ¿no? Sí, resistores y capacitores. Para los resistores y capacitores, pues una opción, déjenme ver si les di fórmulas. ¿Quién tiene los apuntes? Ya. Pero para sacar magnitud y fase ahí no es de manera general. No, es que este viene del anterior. Tienen que resolverme el 17 para resolverme el 18, ¿eh? Ah, Y ya Ahí valió. les va. en su presentación nomás viene la fórmula de FH y FL. Sí.
Pero Sí. está fácil. Ay, ¿dónde quedó el pizarrón? Espérenme. Hágalo, maestra. No, no se los voy a hacer. Nada más nos Está. dice que lo vimos en control. Sí, ya lo vieron en control. Me lo hicieron en control. Y me lo entregaron todos. ¿Pero en qué? En ¿En la dónde está? última unidad. Cuando me sacaban espacio de estados. Que se supone que la salida de uno es la entrada del otro, ¿no? Sí. Eh, Pero sacando la función, ¿qué procede? Sacando la función de transferencia ya sacan magnitud y fase con la función de transferencia. Todas las S las sustituyen por J omega y sacan la ecuación de la función de transferencia. Perdón, la fórmula de la magnitud. Pero ¿cómo analizamos eso con un OPAM medio atravesado? Es que el OPAM no nada más es un seguidor, un acoplador de impedancias no les afecta. No tiene ni siquiera fórmula. ¿Se acuerdan Pero, cuál es la fórmula del seguidor? mm, Nomás les dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. No les Ajá. afecta. lo tomamos como si fuera un cable. No tanto. Bueno, mira, ahí va. Nomás les termino esto. Ahí está. Este es su filtro pasabajas Graba, de Oscar. primer orden y este es el pasaltas. Necesito que me encuentren el voltaje de salida del filtro pasabajas. Entonces, teniendo el voltaje de salida, va a ser igual a una ecuación. Por ejemplo, aquí va a tener un numerador y un denominador multiplicado por el voltaje de entrada, ¿cierto? Sí. Y después necesito que me saquen el voltaje de salida del filtro pasaaltas. Este lo voy a llamar Vout 2. Y también van a tener un numerador, un denominador en la ecuación, pero ahora va a estar multiplicando por el voltaje de salida 1. El seguidor de voltaje, que ya hemos visto, saben ustedes que la salida es igual a lo que tengan en la entrada. Y como en la entrada tenemos Vout, en la salida van a tener Vout 1. Por eso les digo que no les afecta. El OPAM no afecta en nada. Es lo No, mismito. nada más es un acoplador de impedancia. Porque si lo quito, va a haber ahí un divisor de voltaje que me hace la atenuación de mi voltaje de salida. Eso es lo que ven en el 17, ese efecto lo ven en el 17, que ya lo vieron conmigo cuando lo hicimos en simulación. El ejemplo del pasabandas se lo hice con y sin seguidor, y se vio como sin seguidor se atenuaba muchísimo, llegaba hasta el punto 0 y algo. Me acuerdo si era 0.8. Llegaba la banda de paso a eso. Y con el seguidor, pues ya llegaba casi al 0. Entonces, Vout 2 va a ser Vout 1 por RH entre la suma de CH y RH. Ajá, bueno, para el divisor. Sí es RH entre la impedancia del capacitor más RH. Y el N sobre D, este ya lo tenemos, ¿verdad? Es otro divisor. Este, por ejemplo, es la Visores. impedancia del capacitor sobre RL más impedancia del capacitor CL por el voltaje de entrada. Y este va a ser igual. Este va a ser RH sobre la impedancia del capacitor H más RH por el voltaje de salida 1. Y a la hora que me hacen la sustitución, me sustituyen aquí todo esto, les va a quedar en términos de voltaje de entrada y ya me pueden sacar la función de transferencia. Que la función de transferencia que espero que me saquen es voltaje de salida 2 entre el voltaje de entrada. Esa es la que quieren, es la que necesitan encontrar para sacar magnitud y fase. Y ese no está complicado. El complicado es sin seguidor porque hay que hacer la malla de 2x2. Maestra, Mande. esa que está diciendo ahorita no es la de FH por la frecuencia sobre la raíz, que está en su presentación. FH. ¿Cuál? Las frecuencias de corte.
Es que tienen las frecuencias de corte para pasar A baja ver, y ¿me pasar compartes pantalla, Juan Carlos? ¿Sí las tienes en pantalla? Sí. Deja, nomás te pongo para que puedas compartirme. Listo, a ver, compárteme. Está. A ver, ¿cuál es? Esta no es esa de la de magnitud. Esa es una de magnitud. Sí, se me hace que sí es con el seguidor. Sí, aquí está el seguidor. Ajá, según yo sí. Nomás distíngame bien quién es FH y quién es FL. Sí, pues esta es la... Ese es el filtro pasaltas. Es la Ajá. frecuencia de corte del filtro pasaltas, porque ahí es donde se cruzaban. ¿Se acuerdan que les dije? Ujú. Entonces con esta ya sacamos las magnitudes. Sí. A ver Sí, si les coincide. FL es pasa altas y el FH es pasa bajas. Exacto. Ahí dice. Y la frecuencia viene siendo la del problema. ¿La qué? La frecuencia, la que queremos atenuar. La frecuencia son las frecuencias que les dan el problema. Ok. La frecuencia de corte. Por ejemplo, pueden empezar con frecuencia de corte. Esa F la sustituyen por la frecuencia de corte y la magnitud debe de quedarles el punto 707. Ok. Sí, muchachos. Eso del punto 707 es de regla, ¿no? Sí. Si no les da punto 707, la frecuencia de corte en un filtro no está bien diseñado. Y es en todos, ¿eh? No nomás estos que estamos viendo, cualquier filtro. No sé si con Alex también van a ver filtros digitales. Si ven filtros digitales, a la hora que lo hacen, que lo ven en físico, es lo mismo. Ok. ¿Dudas, muchachos? Maestra, en el 18 nos da FL y FH, pero no nos da F. Entonces, ¿no se podría, o sí? 18. O sea, con esa fórmula que ahorita puso Gámez. Les da FL y FH. Ah, ustedes distíngame quién es FH. Ahí me equivoqué. ¿Quién es FH? ¿Cuál es la frecuencia de corte alta? La de 8 De kilos. 8, ¿no? La de 8 kilos. Pero no nos da F, porque ahí en la fórmula nos daba aparte una F sin... pues sí. Ah, no, es que en el 18 ustedes, ya cuando me bueno, aquí están las frecuencias de corte. Si me pone la de 4 kilos, la magnitud en esa fórmula que me dijo Juan Carlos debería de darles punto 707, porque estas son las frecuencias de corte, va a tener 2 el pasabandas. Si me pones 8 kilos, también te debe de dar punto 707. O sea que en esa fórmula F la reemplazamos por FL en una y por FH en otra. Exacto. Ah, ok. Les van a quedar unas repetidas. Ah, ya. ¿Sí? La F, cuando utilicen FL, la FL va a quedar repetida con la F porque es la misma. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Si se acuerdan, por ejemplo, en el filtro en el pasabajas. Déjense las pongo aquí para que... Es lo mismo en todos, ¿eh? Nomás que lo más sencilla. Esta es la de fórmula de magnitud del filtro pasabajas. ¿Y está compartiendo? No les compartí. Ah, es que se quedó Juan Carlos como último. No. Ahí está. Entonces la magnitud del filtro pasabajas era 1 sobre la raíz de todo ese término. Ajá. ¿Sí? Sí. Si mi frecuencia de corte, en este caso, cualquier caso, fuera la de 15 kilos, y yo quiero analizar la frecuencia de 15 kilos,
va a haber dos iguales. Entonces me quedaría 1 sobre la raíz de 1 más F, sería 15 kilos, sobre mi frecuencia de corte, que es 15 kilos. Esto ya no se ve. ¿Sí? 1 sobre raíz de 2. Exacto. Ahí está la frecuencia de corte. Sí. Por eso es que en las Punto otras también 707. esperan tener lo mismo. Esto nos queda que es 1 sobre la raíz de 2. Y ese es aproximadamente el 0.707. 307. Así es. Así es. Y lo mismo ocurre en todos los filtros. Cuando estamos analizando la frecuencia de corte, siempre les debe quedar 1 entre raíz de 2. Se debe de simplificar. Le faltó un 5 abajito. 5. Ay, sí. Entonces, para el pasabandas, vamos a sacar dos magnitudes. Sí, y las dos esperan que sean .707 porque son dos frecuencias en las que corta. Es que el filtro pasabandas van a tenerlo así. Ya les había dicho que el bode va a tener dos. Uno que es el pasa altas. ¿Este cuál es? ¿Pasa bajas o pasa altas? Pasa altas. Pasa altas. Este es el pasa altas. Por eso sus frecuencias están cambiadas. Aquí va a ser la frecuencia de corte del pasa altas. Por eso creo que les dice FH. Entonces es frecuencia de corte del high. Y este es la frecuencia de corte del low. Y es lo que les decía, que están cambiadas. Pero ustedes mentalmente ya saben cuál es la baja y cuál es la alta. En su ejercicio, en el 18, en el 17, el 18 les da 2 FLs. Una en 4 kilohertz. Y una en 8 kilohertz. Y no pueden estar al revés porque sus frecuencias van de menos a más. No me las pueden poner al revés. Por eso ustedes ya saben cuál es la frecuencia de corte del filtro pasa altas, que es la de 4, y la del filtro pasa bajas es la de 8 kilos. Es donde se cruzan las frecuencias. Y ahora, en el diseño, que fue lo... Voy, Jaciel, deja nomás les digo esto. En el diseño les dice que la frecuencia de corte de altas es 1 sobre 2pi, y como este corresponde al filtro pasa altas, sería RH por CH. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que aquí Sí. les ponen la frecuencia de corte low porque es la baja. Por eso ahí es donde se cruzaban. Que sería la de 4 kilos. Maestra, pero nos Y acaba de aquí, decir que la frecuencia de corte en el es el de low, de pasa ajá, baja. esta sería la frecuencia de corte baja. Es donde No, hacen pero el cruce que les pasa explico. baja, ¿no? Las de pasa alta. Este es el pasa altas. Este es para el pasa altas. Pero nos dijo hace ratito que era diferente la fórmula porque era con Pasa Fs. altas y pasa bajas. ¿Por qué era qué? Y Nos este dijo es que eran RL diferentes, por CL. ¿Era qué? que eran diferentes las frecuencias de corte del pasa altas y el pasa bajas. Pues es que sí son diferentes, porque si se fijan, ustedes esperan que la frecuencia de corte del pasa altas sea mucho más grande que la chica. Sí, pero me refiero que ahorita en la duda que le dijimos que si Ajá. era diferente en el despeje, que le pedíamos la fórmula despejada. Nos dijo que la frecuencia de corte del pasa altas era diferente a la fórmula del bajas. ¿La fórmula del pasa altas era diferente a qué? A la del pasa bajas, porque una era 1 sobre raíz de sabe qué y la otra era F sobre FC sobre raíz de algo. No, Eso esa para es magnitud. Esa es magnitud. Sí, Estas son frecuencias de corte. pero de frecuencia de corte y nos dijo que teníamos que No. Te me estás revolviendo. Esto es para sacar frecuencias de corte. Y con estas frecuencias de corte ustedes me sacan los componentes R y H. Y C, perdón. Capacitor y resistencia para el diseño. Y con la otra encontramos la magnitud a cierta frecuencia.
Entonces en el 11, Son dos cosas diferentes. Esto es para el diseño. Y la que tú me dices, que era la que me puso Juan Carlos, que viene en la presentación, déjala saco, espérame. Déjate la saco para que resuelvas esa parte que me revuelves. Revolvedor. Y ya me revolvió magnitud con frecuencia acá. no, es que el 13, bueno, ahorita Ajá, si quieres el 13, cuando termine para explicarle mi duda. Bien. sí. Mira, la que me dijo Juan Carlos era esta. No, ¿dónde están los filtros? Creo que sí. Espera, no me acuerdo dónde quedaron los filtros. Sí, está aquí. Aquí está. El pasabandas. Estas dos son las frecuencias para encontrar los componentes R y C, resistor y capacitor. Y esta fórmula es para encontrar la magnitud a cierta frecuencia. Pero consideren quién es FH y quién es FL. ¿Sí? Y eso es nomás para sacar magnitud. Por ejemplo, si yo quiero una frecuencia de 400 Hz, ¿cuánta magnitud me corresponde? Ahora sí tu duda, Oscar. Bueno, ya en el 13, En el 13. usando estas frecuencias de corte, 13. Ajá. ahí es un pasaltas, entonces nos pide sacar la frecuencia de corte y luego calcular las magnitudes de esas frecuencias. Ajá. Entonces, hay que despejar. ahí en los apuntes tenemos que la frecuencia de corte, digo que la de la magnitud es F sobre FC sobre raíz de 1 más Sí. F sobre FC al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces, si despejamos FC de ahí, nos va a dar diferente a la del pasabajas. Sí, todas las fórmulas son diferentes, ¿eh? Pero Porque entonces, son ¿por qué en el filtros anterior? diferentes. Porque en el anterior eran iguales la del pasabajas y la del pasaltas y la del pasabandas. O sea, porque aquí es diferente la del pasabajas y allá eran No, iguales. pero la de la magnitud no es igual. Las que sí son iguales son las frecuencias de corte. Pero eso es Sí, para el diseño sí, nada más. pero me refiero a que al despejar la frecuencia de corte de la magnitud, nos va a dar diferente a 1 sobre 2 pi por RC. No, pero es que la que me están despejando ustedes de frecuencia de corte es una que involucra magnitud. Es como si tuvieras esta y me quieres despejar la frecuencia de corte. Va a quedar todo en términos de frecuencias, no en términos de resistencia y capacitor. Son cosas diferentes, ¿eh? Entonces en el 13, la frecuencia de corte la sacamos 1 sobre 2 pi por RC. Y para calcular la magnitud. En el 13 es un filtro pasaltas. ¿Sí? Ah, te confundes, Oscar. Se me está revolviendo acá bien chido. A ver, en el 13 tenemos un filtro pasaltas. ¿Cierto, Oscar? Sí. Su magnitud es esa. Y su frecuencia de corte es 1 sobre 2 pi por RC. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Va a dos cosas diferentes. Una cosa es esta frecuencia de corte que depende de resistencia y capacitor. Y otra cosa es cuando quiero sustituir una magnitud diferente a la frecuencia de corte. Si, por ejemplo, quiero conocer la magnitud, ahí va, si tengo una frecuencia de corte de 15 kilos y quiero encontrar cuánto vale en magnitud la frecuencia de 10 kilos, ¿cómo le haces con esta fórmula? ¿Sacar la magnitud? Ajá. Igual. No. ¿Igual es qué? No sé. Se utiliza la de arriba. Tiene dos Pues ya funciones la diferentes. maestra. ¿Vale? No, o sea, en el 3 entonces sacamos la de corte con la de abajo y las magnitudes de las frecuencias que nos No, pide en con la el de 3, 13. en el 3 te pide otra cosa. No, el 13. El 13. Nos dice que tienen una señal de 120 Hz que quieren atenuarla al 1%. ¿Sí? Entonces vamos a tener una frecuencia de 120 Hz y la queremos atenuar al 1%.
El 1%, quitándole el porcentaje, nos queda que es 0.01. Esta es en magnitud absoluta, ¿sí? Sí. Ahora, necesito encontrar la frecuencia de corte. Entonces sustituyo esa magnitud en mi magnitud. Y esto va a ser igual a mi frecuencia, que son 120 Hz, entre frecuencia de corte, sobre la raíz de 1 más 120 entre la frecuencia de corte. Y eso es en lo que se están peleando todos sus compañeros, en despejar esta frecuencia de corte. Es igual que lo que hemos hecho, lo que hicieron con el pasabajas. Elevan todo al cuadrado y luego mandan lo del denominador al numerador. Y esto lo mismo. Lo mandan el denominador lo mandan multiplicando porque está dividiendo y me empiezan a juntar todo lo común de FC. Sale fácil. Sí, sale fácil. Si saben álgebra. No, Es un despeje sencillo. Sí, ya quedó. Ya más o menos, Oscar. Sí, ya. Son dos cosas bien diferentes. Esta es para cuando quiero conocer una magnitud y esta me permite diseñar mi circuito RC. Proponen un capacitor, despejan la resistencia, pero una vez que ya conocemos la frecuencia de corte. Si no la conoces, no me sirve de nada. Sí, ya. Sí, más o menos. Así uno en el examen, ¿verdad? ¿Eh? Va a venir así uno en el examen. Algo parecido. híjoles. Díganlo. ¿Otra duda, muchachos? Yo tengo 3-2, maestra. Mande. En el 15 es un circuito 15. RL, ¿no? 15. Ajá. Entonces, la frecuencia angular de corte es igual a R sobre L. Depende cómo les queda. Tenemos una fórmula. Es que nosotros sacamos la función de transferencia. No, es que sale de igualar a 1 sobre raíz de 2. ¿Ya tienen la fórmula de magnitud? Sí, sacamos. Sí, la de magnitud, sí. Entonces, cuando ya tienen la de magnitud, bueno, primero me sacan la función de transferencia. Ya teniendo función de transferencia, me sacan la fórmula de magnitud. Sustituyen todas las S por J omega y les va a quedar una fórmula. ¿Cómo les quedó? A ver, qué ver. ¿Cuál es el circuito, maestra? RL, no, LR. Ese mero. Un pasabajas, ¿no? Nos quedó R sobre L Ajá. sobre S. la raíz de W cuadrada más R sobre L al cuadrado. Ajá. La raíz cuadrada de W cuadrada más R entre L al cuadrado. Ajá. Sí. Ya se los pongo. Así. Así me ven. Ahora, Sí. para despejar la frecuencia de corte, consideramos que esta omega es omega C. Y esa magnitud la igualamos a 0.707 o la igualan a 1 entre raíz de 2. Creo que les queda más fácil con 1 entre raíz de 2. Es otro despeje. Y ese también lo hicieron cuando despejé frecuencia de corte del filtro pasabajas. Para los dos, para el pasabajas y para el pasalto se lo hice. Ya teniendo esto, podemos elevar todo el cuadrado. Se desaparece en esta raíz, y esto quedaría al cuadrado, y me despejan omega C. Sí, en este el propósito es despejar omega C. Teniendo omega C, ustedes saben que la frecuencia, más bien, saben que omega es igual a 2 por pi por f. ¿Se acuerdan de esa, verdad? Sí. Sí. Y de aquí despejamos la frecuencia en hertz, que es igual a omega sobre 2pi. Entonces lo que les da aquí, lo sustituyen por el omega y ya les da la frecuencia de corte, pero en hertz. Esta es la frecuencia de corte en hertz. Los otros radianes sobre segundo. Y los otros son radianes sobre segundo. No me los revuelvan.
Sí me lo pueden sacar con radianes sobre segundo, porque cuando han hecho con Alex el bode, les dan radianes sobre segundo, pero no los quiero revolver tanto porque en el laboratorio se maneja todo en hertz. Sí, más o menos, Oscar. Sí, sí quedó bien claro esto. Otro, Oscar. El inciso de ese ejercicio. No sé Inciso cómo, D. Sí, Al lo pasar el cualitativo. bode, cómo lo ¿Qué es eso? Describe cualitativamente. con la fórmula de magnitud, por ejemplo, me van proponiendo frecuencias, la frecuencia en radianes sobre segundo, o a partir de esta, a partir de esta me sustituyen para encontrarme la magnitud, pero en términos de frecuencias. Tienen de dos, o me utilizan esta en frecuencia en radianes sobre segundo, o ¿cómo se dice? O me la sacan en hertz, como quieran. Y ese de describir cualitativamente es sacar el diagrama de Bode a mano. O a menos que más o menos sepan cómo queda la forma del pasabajas y del pasaltas, pues es lo mismo. ¿Se acuerdan? Siempre tiene una forma. ¿Cuál es? ¿Cómo les quedó la función de transferencia? R sobre L Uh-huh. sobre S más R sobre L. ¿Qué forma tiene? ¿Del filtro pasabajas o del filtro pasaltas? Pasaltas. Pasaltas. El pasalta les quedaba con una S arriba, ¿no? Sí, es pasa abajo, ¿no? Es pasabajas. Este es el dual del filtro pasabajas. Porque al fin de cuentas, R entre L es un número. Aquí lo único que distingue si es pasabajas o pasaltas es la cantidad de S en el numerador y en el denominador. Si les quedara, por ejemplo, una S cuadrada, pues ya no es ningún filtro pasabajas ni pasaltas, ya es otro modelo. Entonces vamos proponiendo frecuencias y vamos graficando. No muchas, ¿eh? A lo mejor me propones unas 3, una en medio, una en la parte baja de las frecuencias y una en la parte alta. Y ya ves cómo va a tener la forma de onda. ¿Y el diagrama de Bode en simulado es en MATLAB? De esa misma. Sí, dice al final simular, ¿no? Uh-huh. Justifica con gráfica. No es simulado, es verdad. Sí. No, pero describa cualitativamente el comportamiento. Sí. No es simulado. No, no es simulado. Ya está. Pues. Son todas mis dudas, gracias. ¿Alguien más de dudas? En la 22 Ajá. dice que una señal de 1 kilo por 20 decibeles. Esas son las que te digo, que hay que convertir los decibeles a magnitud absoluta. Y dice que atenúe, nunca les va a aparecer el signo. Entonces, como dice que atenúe, esos 20 decibeles se convierten a menos 20 decibeles, ¿eh? Ok. Uh-huh. Y, me acuerdo que a los del otro grupo les quedó 0.1 cuando me convirtieron 20 decibeles a magnitud absoluta. ¿Más dudas, muchachos? ¿En el 22 se tiene que hacer un bode o cómo se simula? Sí, Dani, por lo general hacen puros bodes. Sí, para comprobar estos resultados es con un bode, es lo más rápido. ¿Ya empezaron a ver bodes con Alex? No entendí. Ah, ya valió. En MATLAB. En MATLAB. Pueden hacérmelo. No, es más rápido que me lo hagan en Multisim que MATLAB, porque en MATLAB tienen que poner la función de transferencia. Entonces, Genérico. lo más rápido es que me saquen el circuito RC en Multisim y ya de ahí saquen el bode. Y me comprueban que la frecuencia de corte
está bien y que la de 1 kilo está atenuada menos 20 decibeles. Es que aquí lo que les pide es encontrar la frecuencia de corte. Una vez que me despejan la frecuencia de corte de su fórmula, si esa frecuencia de corte está bien, indica que su bode va a tener en esa frecuencia una magnitud de 0.707. Si no lo tiene, es que me despejaron mal esa frecuencia de corte. Con eso me comprueban su despeje. Ok. Pero si se fijan, dependen de que despejen la frecuencia de corte del pasaltas. Hagan la genérica, el despeje, para que lo puedan utilizar en todos los ejercicios. Va. Maestra, Ande. otra duda para el examen de mañana. ¿Qué pasó? Usted quiere que se vea nuestra cara y las hojas a la vez. Ajá. ¿Cómo le ¿Cuál es hacemos? el problema? Me alejan su cámara. No me la ponen muy cerquitas a ustedes. Y si eso no se puede, ¿Por qué? porque no tengo espacio. Que no tienen espacio. Por 2. Por 3. Ni modo que nomás estén en un Por cuartito 4. uno por uno. Por Nos ejemplo, de acercamos su a la mesa no me la señora. alejan En una más. casa de Infonavit. Muy apenas cabe la laptop. Nah, no te la creo. Sí. Aléjenmela poquito, no ocupan tanto. Unos 30 centímetros, 40. No, pues mi comedor, maestra. Somos pobres. Ah, ¿cuál? Sí caben de su comedor. Es que yo con la cámara que tengo se hace mucho zoom. Y aunque la tengo bastante lejos, y aún así nada más me pone, por ejemplo, a mí la cara o algo A así. ver, Cota, enséñamela. Cabo, ya estás conectado. Ah, Ándele. Vamos a poner a Cota con veras. El conejillo de Indias. Ahorita vamos a aprender con Cota. Aunque estés greñudo, Cota. ya ponte ropa, Cota. Se me hace que Cota hasta estaba acostado. Estaba en el baño. Ahí está Cota. A ver, aléjamela. Guapillo. Es que aquí ya está es el máximo, porque ahí está la computadora. No tengo dónde más. A ver, inclíname la computadora, Cota. Hazlo como en 45 grados. ¿Cómo? La pantalla. Baja la pantalla. Baja la pantalla. Ah. A ver qué me va a hacer. Que ando sin. Es que ando obviamente sin. Algo anda recogiendo. Ponte el pantalón. maestra. Ponte un Sucio, short. Cota. No, estoy buscando unos pantalones, espérenme. Andan chones. Ah, sí, Cota. Estás Presume. loco, tú, loco. Espérame. Ahí voy. Ay, Cota. Pues sí, chavo. ¿Vas a decir que tú no estás así? Ya lo chiviaron a Cota. Yo estoy hasta cobijado, Cota. No, tú estás encalmado. Es que está haciendo frío. Esto es lo más que baja. Es lo más que baja, Cota. Ajá. Entonces, lo más fácil. Porque aquí está, este es Que mi sin cámara. escritorio. Aquí es donde pongo la. Así me lo pones, Cota. Me lo proyectas, pero a donde vas a escribir. Sí, sí, aquí escribo. Sí, así me lo proyectas donde van a escribir. Ah, ok. Dale, Cota. Entonces, de preferencia, donde vamos a hacer el examen. Sí, por favor, Juan Carlos. Ya está. Mañana, si quieren, de todas formas, hacemos pruebas con todos. Porque una cámara de seguro va a colapsar. Y por ejemplo, la mía está muy viejita y a veces se traba mucho. Yo voy a tener que ¿Quién poner fue? el ¿Quién fue el que celular. me dijo que se trababa? Yo mismo, Cota. Sí. Cota. Sí, se vio porque la resolución está muy bajita. Se ha pixeleado.
una cámara muy, muy vieja. Sí. A mí sí No, me no hay vale problema de internet. eso, Cota. No, y mañana, por eso se los hago temprano, porque luego batallamos más tarde con el internet. ¿Qué no les Por han dicho eso, exámenes en línea? sí, nos dan media hora para subir lo demás. No, pero ¿cómo lo han hecho de la Maestra, pero cámara? ¿No les activa la cámara? No, sin cámara. No, nos veamos nosotros. Así. Ya no. Ya Así la- Es especial. así como va, confían en nosotros. No, ya no confío en ustedes. El Ipiña sí no lo aplicaba, maestra, pero no era. Pero es que Sí, se me ya hace la que los cara exámenes y de piña no las podían ni hojas copiar, así. pues no sabían. Pues estamos igual, maestro. ¿Cómo Esto es que no? verdad. Si me regañó un chingo de veces. A Ulises, Pero a ti siempre te regañaban. Ulises, es que tú eres bien bueno No, para que sí, te pero- regañemos. Eres bien respondón. ¿Pero por qué? Se me hace que el único que no ha escuchado que lo regañe es César y no lo he escuchado que hable con César. Oigan, cambiando de tema, necesito se que me digan a preocupe qué por hora les usted. abro el aula para No que va a contesten el enojar. cuestionario. Una Tiene que hora ser después dentro del examen. horario. Mira, tienen dos opciones. Se los puse igual al otro grupo. O me lo contestan en la tarde, ese mismo día, o lo contestan el otro viernes. Ay, No, en la tarde. Nomás es El una otro hora, viernes. se los voy a abrir. Para No, estudiar el otro teoría viernes no. después. ¿Mande? El viernes para estudiar teoría después. Y ahorita enfocarnos a lo No, práctico. Ustedes El decidan, otro viernes no. Ya porque tenemos van a tener examen. también el examen de Pero te César. lo va a poner en la tarde, no te lo va a poner a la hora del profe. ¿Cómo se complica la vida? El viernes en la tarde. ¿El mismo viernes? Igual no lo voy a O sea, pasar mañana en la ganas. tarde. No se apuren. Sí, el viernes en la tarde. Mañana en la tarde. mejor hago una encuesta en Face. No, ya díganme, porque si no yo se los abro a las 12. Ya lo tengo programado para abrirlo a las 12 del día. Y en la tarde habla. Levante la, En la la manito. tarde. ¿En la tarde? ¿A qué hora se los abro? En la tarde a las 6. A las 8. A las 6 o a las 8. Nomás les voy a dar una hora. A las Hagan 8. lo que hagan, ¿eh? A las 8. ¿A las 8? ¿Sí, Jaciel? Sí, a las 8. A las 8 en viernes. De 8 a 9 se va a abrir. Arre. Ya abrió el que se iba a ir de pedo. Ya está. Lo voy a contestar bien pedo el examen. No, pues ya me Por imagino dos. cómo va a estar. A lo mejor te va mejor. De 8 a 9 lo abro entonces. Dale. ¿De acuerdo todos? Sí. ¿Nadie objeta? Sí. Entonces voy a abrirlo el 2 de octubre de 8 a 9 De la noche. de la noche. O sea, de 20 a 21 horas. Ya Y para entregarme la evidencia, después de las 2 horas, o sea, después de las 11, nada más tienen 15 minutos para subir todo con en formato PDF. Ya lo han hecho. Sí. Y otra cosa, necesito que se busquen algún Adobe para su celular, un Adobe Acrobat, para que le pongan el nombre a su examen y me lo suban. Ya lo han hecho. No sé cómo lo han hecho, pero ya me lo han hecho. No se puede en Cam. No, no se puede en CamScan. O pues le puedes Tienen que cambiar el nombre subirlo aquí en la por nombre. computadora. ¿Mande? No se puede. No, no se puede con el escáner. Ese nomás sirve para escanear, pero no sirve la para letra editar. bonita. Y la otra es que me impriman el examen y ya lo escaneen todo completo. Pero no sé cuántos no tengan impresora. Uy, no, nadie. Entonces búsquenme el Adobe Acrobat para que editen el nombre ustedes en el PDF. Y hojas blancas. Va a ser regla. Necesito que me hagan todo el examen en hojas blancas porque luego no se distingue su letra con la cuadrícula. Y más los que hacen la letra chiquita. Y acuérdense, todas las hojas llevan nombre. Nombre completo. ¿Sí? En Esa equipos. parte de las reglas. No, ¿cuáles equipos? Ya poniendo el nombre, nos tardamos media hora, maestra. Pues ya váyanselo poniendo desde hoy.
Maestra, ¿y hasta qué hora tenemos para subir la tarea? La tarea hasta las 11:59 de hoy. ¿Tiene que ser en hojas blancas? La tarea no. No, el examen. El examen sí. Ay, Aunque sean Híjole. que tengan cosas y del otro lado que estén blancas. Pero váyanse consiguiendo hojas blancas. Les aviso con tiempo, por eso les digo hoy. ¿Dudas, muchachos? ¿a qué hora va a ser el examen práctico, por así decirlo? De 9 a 11. Ok. Nomás van a hacer 3 ejercicios. Pues con Pero- esos tenemos. Perrillos, ¿no? ¿Qué va a ser un Igual que la puente? tarea. No, ¿Y va a los ser filtros? como el primero, como el 1, como el 2 y como el 3. Ya con eso. Así también yo jalo, maestra, que lo Facilillo. entrego en una hora. ¿Eh? Por favor, está en una hora, maestra, se hace. Así mero. Si le entendieron a la tarea, sí lo sacan en una hora. Díganos qué temas van a venir. Pues todos. Puente de Winston. Díganos, díganos cuáles no van a venir. Filtros. Todo lo que hemos visto. ¿Cuáles de la tarea no van a venir? Ah, ya. Bueno, no tienen dudas. Seguimos. No, maestra, Vamos. ¿Cuántos favor. ejercicios van a hacer? ¿Mandé? ¿Cuántos ejercicios van a hacer? 3. Bueno, 3 y te va a dar 2 horas, imagínate. No, van a estar bien feos. Pónganos un puente de Winston de 0 a algo. Pero espero, ¿con cuántos incisos, maestra? Ahorrarnos tiempo. 3 con cuántos incisos? Con un chorro. Chale. Fuck. Qué sad. Lo bueno es que conmigo nomás hacen 2 parciales. ¿Y el tercero no lo regala? No, el tercero me lo hacen práctico. Es con labio. El segundo es en equipo. No, ¿El tercero? depende. El segundo depende. Si ya están yendo todos al laboratorio, se los dejo prácticos. Ese todavía no sé. Pues ya vale. ¿No vas a ir? No, entonces sería teórico. No. Y el tercero sí no. es práctico y necesitan conseguir todas las cosas que vamos a ocupar. Y les voy a encargar un video del funcionamiento. Así ya trabajé con los de manufactura. Pero ellos son más buena onda. No, ustedes son más flojos. Ellos tienen dinerillo, maestra, nosotros. Yo somos sí, no le voy a pobres. decir que no. Ustedes también. Además, agarren a uno del equipo para que les dé para todo. Ah, es que van a entrar con Ninja a lo del torno. Uy, si necesitan a alguien de dinero. Ya me acordé. ¿cómo? ¿Cómo? Ya valió. Sí, mucho. Nuestro... Júntate conmigo, Octavio. No, ya valió, Octavio, lo Me corrían, güey. acuerdo porque la generación, bueno, la que está ahorita en prácticas decía que una vez compraron una barrita, un cuadrito, era un cuadrito chiquito de aluminio que creo que le salió como en 800 para hacer una figura, una pieza con ninja. Eso les digo que empiezan a... Este semestre es en el que más gastaban. Unos tenis nuevos. Sí. De hecho, Mejor. por mínimo creo que andaban gastando como 5 por el semestre de material. Y aparte de la mensualidad. No. Y nada más todo lo demás. Pero era por equipo, era la ventaja. Entonces seguimos con el amplificador diferencial. Ahí me quedé con ustedes. Voy a simularlo. Me acuerdo que sí lo acabamos. Vamos a ocupar un TL084. ¿Ya tienen abierto su multisim? No, ahí vamos. Los espero hasta el TL084.
¿Cuál le íbamos a hacer? El amplificador diferencial. El último que ocupo para empezar a ver acondicionamiento. Ah, no. No, todavía No no sé tenemos. si vayan a hacer algo práctico con Alex, desconozco esa parte. Pero esta parte es lo que ocupan con Alex para utilizar el ADC. Mm, No hicimos el amplificador diferencial, ¿verdad? Apenas lo vamos a hacer. Apenas, según yo nomás se los dejé en el pizarrón. Sí, Sí. Ya nomás faltaba simularlo. que lleva resistencias también, ¿verdad? 4 resistencias. Y mañana va a haber práctica, muchachos. No se salvan, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No se salvan de la práctica. Ahí se queda pendiente. Está sencilla. Esa, si se ponen, la acaban en 1 hora. Está muy sencilla. Lleva bien poquitos cálculos. Son configuraciones básicas de OPAMs. Ya les amplié el plazo de la entrega de la práctica. La Tierra. Y me falta la fuente bipolar. Creo que era la 2, la de directa. Ahí está, muchachos. Ya no me falta cambiarle los valores. Le voy a cambiar los valores. Ahí están las etiquetas. Acuérdense de darle flip vertical al OPAM.
Entonces 2 kilos. 2 Es kilos. menos 12, ¿no, maestra? En la de arriba. Ah, sí. Sorry. Tongo. Me ponen que no, porque luego se los cambia a todos. Y esta era de 2. Sí les puse el ejemplo. ¿Quién tiene apuntes? Ah, Ah, sí, ya. Ah, por dos. Nadie tiene apuntes. Ya sé por qué no sabe nada. la Dani. No, se me hace que ni Dani ya ni me dijo nada. Del diferencial. En el Sí. Le da pena. Les di ejemplo, Jason. A ver. Pues sí, llegamos hasta el voltaje salido RA No, entre no, no. RB Bueno, o así voltaje por 2 escrito no nos... ¿Cómo que Dani? O sea, nos dio las fórmulas y todo eso, pero no nos dictó ningún ejemplo ni nada. Ah, es lo que quería saber. Que no me acordaba hasta dónde había llegado con ustedes. Pues me falta el ejemplo antes de eso. Que se los redacto. ¿Ya terminaron el circuito? Así es. Ya les pongo entonces el pizarrón. No, este no es. Entonces, me pide dibujar la forma de onda de salida del siguiente circuito, que es el mismo circuito que tenemos ahorita en Multisim. Nomás le pongo los valores. Esta va a ser el voltaje 1 y este va a ser el voltaje 2. 2 kilos, 1 kilo y otro kilo. Y esta que es de 2 kilos. Y hay que encontrar el voltaje de salida. Entonces, voltaje 1 va a ser mi onda senoidal. Va a tener un periodo de 1 milisegundo y va a tener un voltaje pico de 2 volts, que así la configuré en Multisim. Este es B1, B2. Y B2 va a ser una señal de directa que también va a valer 2 volts. Entonces va a quedar mi señal de directa. ¿Sí? Ahí van a estar mis dos señales juntas, B1 y B2. Y espero encontrar mi voltaje de salida. ¿A qué es igual el voltaje de salida? ¿Cómo les queda? Ya con valores, ya con resistencias sustituidas. Es 2 kilo ohms sobre
1 kilo Y multiplica. por 1 kilo más Ese es 2 el caso kilos. especial, Jaciel. Ah, es el caso especial. Sí, acuérdense, tiene las dos resistencias iguales. No nos metemos al otro caso. Ah, ya. Es B2 Ah, menos B1. entonces, B2 menos B1. Entonces va a quedar una ganancia de 2, o sea que vamos a amplificar 2 veces el valor de B2. Y el valor de B2 nos queda que es igual a una señal de directa, que es la de 2 volts, menos B1. Que B1 viene siendo mi señal senoidal, que tiene una amplitud de 2 por el seno, y la frecuencia es 2 por pi por f. Mi frecuencia es de 1 kilo, porque es un milisegundo, entonces sería 2K pi t. ¿Sí? Entonces esto nos queda que es igual a 4 menos 4 por el seno de 2K pi t. Y todo esto son volts. Me falta un paréntesis. Y esa es mi ecuación de salida. ¿Dudas Máquina, hasta ahí, muchachos? ¿qué dice? 2 seno, 2KT, 2K por pi por T. t. Se ve bien feo, ¿verdad, Jaciel? Déjate lo pongo más grande. 2 por K por pi por t. Y el pi no me queda. Así, Jaciel. Como la frecuencia es de 1 kilo, entonces multiplicado por el 2 nos queda 2 kilos. Por eso es el K. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Ya nada más nos quedaría dibujar la forma de onda. ¿Les puedo quitar el pizarrón? Sí, Jaciel. Bueno, los que estén anotando. No, todavía no. Ah, bueno, no. También estás anotando, Pablo, qué raro. No, es el mar. Ah, pensé que era Pablo. Se me hizo hasta raro. Ya. Listo. Entonces vamos a dibujar las formas de onda de salida. Entonces así tenemos nuestra entrada y voy a dibujar la salida. Mi salida decían que quedó como 2 menos 2 por el seno de 2 por K por pi por t. Así es mi ecuación. Este es B out. Ya en los ejercicios que viene vamos a empezar al revés. Entonces, si tenemos eso, vamos a compartir el mismo periodo, que es el milisegundo. ¿Cómo me queda? ¿Cuál va a ser su offset de salida? ¿Cuál va a ser la mitad, muchachos? En menos 2. El menos 2 es la amplitud. ¿Y dónde va a estar el 0 de la señal senoidal? Menos 1. ¿Cuál menos 1? ¿De dónde sacaron menos 1?
Me No, inventaron. no sé. ¿Cuál es el offset? El que está después del seno, ¿no? No. Cuando tienen una señal senoidal, por ejemplo, 3 por el seno de omega t, esta va a tener más 0 de offset, porque no hay traslación, no hay desplazamiento en el eje Y. En este vamos a tener un desplazamiento de 2. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, en 2 voy a comenzar a dibujar mi onda senoidal. Pero como tenemos que es negativo, va a haber una inversión. Si es positiva su entrada, va a haber una parte negativa y le vamos a restar 2. De esta forma. Maestra, ¿cómo llegó de 4 menos 4 al 2 menos 2? ¿Cómo llega? ¿Qué? Del 4 menos 4 seno a 2 menos 2 seno. ¿Esta parte? Ah, Sí. porque me equivoqué. Perdón, Jaciel. Ah, Sí, era 4. Pensé lo mismo. tiene 4 de offset. Nomás preguntó Jaciel. Sí, es eso. Entonces no es 2, va a ser 4. 4. Entonces, si queremos 4, ¿hacia dónde va a llegar la parte negativa? Le restamos 2, va a llegar a 0. Entonces nos llegaría hasta menos 2. ¿Sí? Así. Y todo este voltaje pico es de 4. Son los 2 de 0 a 2 y de 0 a menos 2 nos quedan los otros 2 de amplitud. Pero cambia el offset. No, ya cambió todo. Espérenme. Se me olvidó el 4 del offset. Sí, queda igual. Este es un 4. Era un 4 de offset. Como tenemos 4 de offset, para poner los 4 de voltaje pico hacia abajo, pues nos queda exactamente en el 0. ¿Sí? Y hacia arriba le sumamos 4 y nos queda que es 8. Y así se dibujan las formas de onda con offset. Y así se la llevan. ¿Dudas hasta ahí? No. Entonces es lo que vamos a simular, pero en el simulado creo que se los puse al revés las fuentes. No, está bien. Me ponen 2 puntas, 3. Una en cada entrada y una en la salida. Y le voy a cambiar el nombre a la salida. Le voy a poner que es Vout para que la identifiquen. Y lo corren. Ay, pero sería simulación transitoria. Entonces, en simulación transitoria, nuestra frecuencia es 1 kilo, 10 entre 1000, les queda 0.01. Y activamos Tmax. Ahí está, muchachos. Mi señal de salida, el azul, empieza con un offset de 4. El offset me indica dónde va a estar la mitad de la onda senoidal. Y hacia abajo termina en 0 y hacia arriba termina en 8, como las dibujamos en el pizarrón. ¿Sí? Y es lo que voy a medirles. Ahí al inicio se va a medir el offset de la señal azul. Me dice que el offset es de 4. Ese está correcto. Y luego desplazo el cursor. Ese es el cursor 2, por lo tanto es Y2. Me está dando 7.99, que es prácticamente el 8. Y con Y1 voy a medir el negativo. Me está dando 7... Y1 sí es ese. Me está dando 7.29 milis. 7.29 si lo convierten nos quedaría como 0.007. Y es prácticamente ya el 0. No les está dando 0 exacto. ¿Dudas de estos?
No. ¿No? ¿Nadie dudas? Hasta un día antes del examen, maestra. Como que un día antes del examen. Entonces, vamos a los OPAMs en cascada. Perdón, maestra, ¿el anterior es derivador inversor? No, es el amplificador diferencial. Es el que resta. Es para restar dos señales nada más. No me cabe. Ahí está. Vamos a tener ya las configuraciones de OPAMP en cascada. Son las que necesito que ya empiecen a razonar. Porque luego empezamos que ustedes me diseñan el circuito a partir de una ecuación. El voltaje de entrada va a ser igual a una señal que vale 3 por el seno de 377t. Y son volts. Esa es la común. ¿Qué frecuencia es la que me está dando? ¿Con qué frecuencia vamos a trabajar con todo el circuito? 60. 60 Hz. Es la típica de las señales eléctricas. Entonces va a ser una frecuencia de 60 Hz y el periodo va a ser igual a 16.66 milisegundos. ¿Sí? Necesito que me obtengan el voltaje de salida. ¿Por cuál empiezan? Tienen dos OPAMs en cascada. En cascada indica que son en serie. Pues el de la izquierda. El de izquierda a derecha. ¿Puedo moverles el pizarrón? Sí. Sí. Entonces empezamos con los voltajes auxiliares. BX. Le voy a poner así. BX, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es la primera configuración? ¿Qué OPAMP es? No inversor. Exacto, es la configuración del OPAMP no inversor. ¿Y cómo les queda? Listo. ¿Cómo les queda ese BX? 1 Ajá. más un K entre 2K. Exacto. 1 kilo más 2 kilos. Perdón, 1 kilo entre 2 kilos. ¿Multiplicado por qué? Bin. Por el voltaje de entrada. ¿Y esto qué nos queda de ganancia? Nos quedaría 1 más 1 medio. Nos queda una amplificación de 1.5, ¿cierto?
Sí. Entonces, 1.5 lo multiplico por el voltaje de entrada, que es 3 por el seno de 377T. Así les quedaría. ¿Y cuánto me queda eso? 1.5 por 3. 4.5. 4.5 por el seno de 377T. Y si se fijan, no ha cambiado mi frecuencia. Sigue siendo lo mismo. Estos son volts. Ahora necesito encontrar el voltaje de salida a partir de ese Vx. Por lo tanto, Vout a que es igual. ¿Cómo les queda? Ahora esa configuración que sigue, ¿qué op-amp es? Sumador inversor. Exactamente. Si es un sumador inversor, ¿cómo les queda la configuración? Menos Menos. 3K. Ajá. ¿Sobre qué? Sobre 2 kilos, ¿no? Sí, así es, Jaciel. Por Sobre voltaje. 2 kilos. ¿Por qué Por voltaje? Vx. Por Vx. Y me falta otro voltaje. ¿Cómo me queda esa otra parte? Menos 3 kilos sobre Ajá. 2 kilos. Por voltaje. Por 3 volts. ¿Cómo Menos está 3 la volts. fuente? Menos 3 volts. Ay, lo puse al revés. Está al revés. Para que tengan cuidado ya con las fuentes invertidas. Esta es equivalente a que me la pongan de esta forma, pero me pongan menos 3 volts. Es lo mismo, ¿eh? Acuérdense que la rayita más chica es la parte negativa. Entonces ahora sería por menos 3 volts. ¿Dudas hasta ahí? Y ya, lo que falta es pura matemática, pura álgebra. De la primera nos quedaría menos 3 medios multiplicado por Vx, que Vx es 4.5 por el seno de 377T. Y el otro nos quedaría lo mismo, 3 medios por menos 3 nos quedaría más. Entonces sería 3 por 3, 9. Nos quedaría más 9 medios. Ahora hágame la operación de menos 3 medios por 4.5. ¿Cuánto quedaría? Porque va a quedar fracción. Menos 27 cuartos. Menos 27 cuartos. Por el seno de 377T más 9 medios. Ahora sí, dámelo en decimal, Jaciel. Menos 6.75. Para poderla graficar. 9 medios me da 4.5. ¿Dudas, muchachos? Así ya se analizan los op-amps en cascada. Puede que tengan 2, puede que tengan 3, puede que tengan 4. Los que tengan es lo mismo. ¿Dudas? No. ¿Les puedo mover ese pizarrón? Sí. Sí. Ahora vamos a dibujar la entrada y la salida.
Ujú. La entrada nos decía que era una señal con amplitud de 3 volts, con un voltaje pico de 3 volts y una frecuencia de 60 Hz. Por lo tanto, el periodo es de 16.66 milisegundos. Y mi voltaje pico era de 3 volts. Este es mi voltaje de entrada. Y mi voltaje de salida me quedó que era igual a menos 6.75 por el seno de 377t más 4.5. Así les quedaba. ¿Dónde va a estar su offset? 4.5. 4.5. Ajá. Entonces por aquí considero que es 4.5. Voy a dibujarla en espejo, bueno, igual que la anterior. Y la amplitud va a estar invertida por el signo. Entonces hacia abajo, ¿hasta dónde llegaría el voltaje pico? Empezamos en 4.5. 2.25. En 2.25. ¿Seguros? ¿Positivo o negativo? Menos 2.25. Ajá. Entonces terminaría hasta por acá. Y hacia arriba, 11.25. ajá. Confío en tus buenos cálculos, ¿eh? Ahorita la checamos. Entonces, nos dicen que es 11.25, que en realidad es 4.5 más 6.75. Y esa es mi señal de salida, ya con el offset. ¿Dudas, muchachos? ¿Siempre va a quedar invertida la señal? Cuando trae el signo negativo, sí, Jaciel. Si no trajeras el signo negativo, no. Si fuera un más 6.75, no queda invertida. El signo nada más me indica que se invierte la señal senoidal. Se invierte 180 grados. Y ahora sí pasamos a simularlo. ¿Puedo pasar? ¿Ya terminaron esa? Sí. Ya. Muy bien. Entonces simulamos todo el circuito. Voy a ocupar esta configuración para ya no borrarla. Esta es la configuración del sumador inversor. Y me falta la del amplificador no inversor. Si seleccionan el otro componente, les va a aparecer unas tachitas. Si seleccionan el U1B, les aparecen las tachitas arriba y ya no tienen que conectar el más menos 12. Morir.
Ahí está mi sumador inversor. Y ese va a entrar en la primera entrada del, perdón, en el amplificador inversor y va a entrar en la primera entrada del sumador inversor. Y esta fuente va a estar invertida. Maestra, el Mande, el OPAM del no inversor, ¿lo invertimos? Ay, sí, me faltó, Jaciel. Siempre se me olvida. Si le ponen el flip. Déjalo desconecto. Ahí está. Era 1 kilo y 2 kilos. El voltaje de entrada es este. Lo voy a configurar. Dice que es una amplitud de 3 volts y una frecuencia de 16, no, perdón, de 60 Hz. Ese es el periodo. Esa es entrada. Ya nada más me falta el sumador. Era 3 y 2. 3 kilos y 2 kilos. Y creo que es todo. Voy a poner una punta en la entrada, una punta en la salida del primer OPAM y otra en la salida final. Este va a ser BX y esta punta va a ser el voltaje de entrada. Y listo, con eso simulamos. Hay que ponerle diferente el nombre de la punta a la etiqueta que le pusieron en la fuente de entrada, que si no, no los deja. ¿Lo acabaron, muchachos, o los espero? Un momento. Sí. Yo ya. ¿Mandé? Yo ya. ¿Listo? Entonces me falta la simulación. Nos vamos a la configuración del transitorio. Y aquí le vamos a cambiar. Va a ser, le voy a poner 10 ciclos entre la frecuencia. Me está dando 0.16. Y listo, ya nada más le ponen en correr. Oh, me marcó convergencia. Ah, chis, ¿qué tengo mal? ¿Qué es? Maestro, el primero PAM no lleva lo de 12 volts y menos 12. Cuando les ponen las tachas, ya no.
Oh. Si no les pone las tachas, sí. Es que las tachas nos indica que es el mismo encapsulado. Ujú. Déjame ver cuál es el que no me deja simular. Me hace que es esa fuente negativa. Ha de ser esa fuente negativa. Déjase, las pongo vertical a ver si es eso. Hago la prueba. ¿Hace cuánto le ponemos en el texto? No, la fuente. ¿Mande, Jaciel? ¿Cuánto le ponemos en el texto? Quedó como .1666. Nada más que no sé cuál es el que me está marcando error. Me marca un error de convergencia. Déjenme ver cuál es el que me está marcando error. Además de que me faltó aquí una tierra. No sé si sé eso. Me marca un error. ¿Usted no les marca? No. Ey, era esa tierra. Ahí está. Se está saturando. Ah, sí, se está saturando. Pónganme la fuente de alimentación hasta 18 volts. La bipolar. Los dos me los ponen en 18 volts porque se me está saturando. Porque como el máximo les está llegando a 11.25, se satura en 1.5 abajo de la alimentación. Ahí está. Mi voltaje de salida lo voy a despalomear. Vamos a tener mi voltaje de entrada, que es la señal roja. Es una señal que parte del 0 de offset y tiene 3 volts pico. De ahí tenemos mi voltaje X. Que el voltaje X ustedes les dio que era 4.5 por el seno de 377. Entonces el voltaje pico debe de ser de 4.5. Y ahí está. Me está dando 4.49 volts. ¿Sí, muchachos? Y el offset pues sigue estando en 0. Si se fijan, todavía no se ve que suba y baje esa señal. Y ahí pasamos al voltaje de salida. El voltaje de salida ya tiene offset. Lo voy a poner en este punto, un cursor. Y con eso voy a medir el offset. Entonces, la última señal, no, perdón, la azul, el que dice Vout, es mi offset. Estoy ocupando el cursor 2, me dice que Y2 es 4.49, que es el 4.5 que les estaba dando. ¿Dudas hasta ahí? Y ahora sí mido la cresta máxima. Con Y1 me dice que es 11.248. Que en el dibujo me dijeron que daba 11.25, o sea que corresponde por el redondeo. Y en la mínima, voy a checar cuando se una en la señal de abajo. Aquí, por ejemplo, me está dando en Y2, aquí está, menos 2.23, que me dijeron que era 2.25. Entonces me faltó poquito. Selecciono, déjale pongo que vaya al mínimo. Ahí está. Y me está dando menos 2.249, que es aproximadamente el menos 2.25. ¿Ya saben cómo comprobarlas? ¿Ya le entendieron esta parte, muchachos? No, estoy checando la señal de salida. Maestra, ¿cómo cambió la amplitud para que diera 11.25? ¿Cómo cambió la amplitud? Ajá, le cambió Viene al desde el 18 volts. circuito. Ah, le cambiaron el 18 aquí. ¿Sí lo cambiaste, Jaciel? Ah, no. Porque si no lo satura.
¿Dudas, muchachos? ¿Sí les quedó igual? Sí. ¿Más dudas? Si no hay dudas, pues es todo por hoy. Los veo mañana en su examen. Sale. ¿Sale, muchachos? Sale, pues, maestra. Entonces los veo Mañana. mañana. Adiós. Adiós. Adiós.